En pantalla aparece el título de este sermón. En esta ocasión vamos a dedicar un tiempo, ya casi estamos a punto de terminar el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, vamos a dedicarle el día de hoy, en 40 minutos es mi desafío, en 40 minutos hacer un resumen de los últimos 14 capítulos. Entonces, ¿es un gran desafío? Sí, es un gran desafío porque si en 2 versículos a veces nos demoramos 1 hora. Bien, vamos a avanzar y vamos a poner esto. El día de hoy, entonces, yo voy a estar citando, no va a haber un texto en específico, sino que voy a estar brincando en algunos versículos. ¿Por qué? Porque se toma esta decisión que estamos a algunas semanas de celebrar en nuestro continente lo que es Pascua, lo que es Semana Santa, y nosotros queremos darle el peso que corresponde, no por tradición, sino porque idealmente, mira, Dios diseñó que termináramos el Evangelio de Marcos y entonces pudiéramos cerrarlo con broche de oro en Semana Pascua, en Semana Mayor, como dice la tradición. La intención es poder celebrar y ser conscientes del sacrificio de Cristo en la cruz. Y si tú puedes ir trayendo una persona nueva para que escuche, lo padre de esto es que mucha gente está sensible al Evangelio. Entonces tú puedes traer, oye, en mi iglesia estamos estudiando acerca de la pasión de Cristo, el Evangelio de Marcos, y tráetelo. La idea es de que podamos ir sumando a más gente para que pueda escuchar la palabra de Dios. Bien, dicho eso, autoridad, servicio y sufrimiento de Jesús. El Evangelio de Marcos del capítulo 1 al 14. ¿Qué pensarías si alguien se te apareciera hoy, en pleno siglo XXI, afirmando tener autoridad para controlar la naturaleza, curar tus enfermedades y sobrenaturalmente perdonar tus pecados? ¿Cómo lo llamarías? ¿Loco? ¿Mentiroso? ¿O Señor? Marcos 1:27 dice que todos se asombraron de tal manera que discutían sobre sí cuando escucharon a Jesucristo y decían, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. 3 cualidades que Jesucristo, el Mesías, está ejemplificando en el Evangelio de Marcos: autoridad, servicio y sufrimiento. El Evangelio de Marcos, voy a dar una leve introducción. Espero dedicarme nada más unos cuantos minutos a lo siguiente para que nosotros podamos ir avanzando. Entonces, si me ayudan, por favor, ahí no avanzan. No soy yo sí lo tengo prendido. Algo pasó. Mientras ahí me ayudan, entonces, yo quiero que veamos, mis queridos hermanos, una frase que mencionó C.S. Lewis con respecto a cómo llamarías a esta persona que se te apareciera hoy. Primero, C.S. Lewis menciona que no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue Jesucristo un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción, sino tuvo otra intención. Jesucristo no fue meramente un maestro de la ley, un buen maestro moral, no fue un gurú espiritual simplemente. Quiero que revisemos con un momento en esto. El Evangelio de Marcos tiene muchos puntos que queremos avanzar. No es una clase de historia, no es una clase de bibliología, pero sí hay algunos puntos a rescatar en este Evangelio. Primero, Marcos, ¿sí?, se escribió después del martirio de Pedro en Roma, que esto se posiciona normalmente en el año 64 después de Cristo. Pedro, uno de los apóstoles, fue un mártir, fue crucificado, fue amedrentado, y Marcos escribió su evangelio posterior a esto. Esto sitúa la composición de Marcos. Entonces, algunos varían, pero más o menos dicen que desde el 55 al 70 después de Cristo. Algunos mencionan un poquito más adelante, como el año 65 al 70 después de Cristo.
La verdad es que no lo sabemos con ciencia cierta cuándo se escribió, y tú pudieras decir, oye, pero pasaron cerca de 30 años para que se escribiera el Evangelio de Marcos. Bueno, ¿cómo puede ser fidedigno esto? En la antigüedad, las biografías no se escribían, o mejor dicho, era muy diferente a las biografías modernas, en donde tratamos nosotros, en la biografía moderna, de escribir evento cronológico, ¿sí? Y que tenga básicamente un hilo conductor en toda nuestra vida. Las biografías antiguas básicamente no estaban atadas a transcribir lo que dijo literalmente, sino los eventos más relevantes de la vida del personaje en cuestión, no necesariamente en un orden cronológico. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos es una copia o una escritura muy reciente en comparación de otros escritos que podemos tener de otros filósofos que han tardado siglos y siglos para que desde que nació el personaje en cuestión se haya escrito el primer libro. Por lo tanto, si estamos hablando de siglos para que se haya escrito la biografía de alguien como filósofos griegos, y estamos hablando tan solo de 30 años en comparación con el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es un bebecito o es muy reciente o hizo un compendio muy fresco de lo que hizo Jesucristo. También quiero que veamos, estamos obviando de que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, y bien haces en obviar, pero no todos los autores están conocidos o identificados, sino que esto va más en cuestión a la tradición. El escritor o el historiador Papías, en el siglo II, él escribió acerca de Marcos, ¿sí? Y básicamente, si Papías fue un historiador, y él tiene mucho peso dentro de todo lo que nosotros comprendemos, entonces el 60% de los eruditos concluyen que el Evangelio de Marcos lo escribió Juan Marcos. Pastor, pero eso no tiene mucha relevancia. Pues no, puede ser para ti, tal vez, pero fue que se describe en Hechos. Juan Marcos, entonces, es una persona que estuvo codo a codo, hombro con hombro, transcribiendo y teniendo todo esto. Algunos mencionan que desde el mismísimo Pedro fue el escriba de Pedro. Entonces ya vamos a ir hilando un poquito de toda esta historia para que entonces sepamos, Marcos entonces no se trata de que pues, fue una biografía totalmente cronológica ni con el más mínimo detalle, sino capturar los hechos para un público o una audiencia en general. ¿Cuál fue esa audiencia? En el contexto histórico vamos a ver que fue escrito desde Roma o para los romanos, gentiles romanos, es decir, personas que no eran judías y que vivían en una cultura romana. La cultura romana es totalmente idólatra, la cultura romana tiene un sentido de nacionalismo en donde si tú atentas en contra de su líder político, pues básicamente te estás condenando a morir. Por lo tanto, era un desafío totalmente si alguien se hacía cristiano en el siglo I porque lo acusaban de rebelión contra la nación. El punto aquí es de que, fíjense muy bien, el autor emplea palabras griegas, ¿sí?, prestadas y derivadas del latín, y expresiones que reflejan la gramática del latín, lo cual sugiere que el escenario donde se hablaban o donde estaban, hablaban el latín. Bueno, y enfatizó, ojo, soberanía del Mesías mientras sufría. Fue algo contracultural. ¿Cómo alguien va a enfatizar la soberanía de alguien que vive en un pueblo o en una región en donde el soberano es el emperador, es el que manda, básicamente? Y Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Básicamente el contexto es, su líder político no tiene nada que ver con este Mesías, Jesucristo. El pueblo judío esperaba un líder y libertador político, pero Marcos les está entregando una clase de héroe totalmente diferente. ¿Cuál fue el propósito entonces? El propósito fue el del Evangelio de Marcos. ¿Adivinen cuál fue? Evangelizar.
Pongámoslo muy sencillo. Básicamente, inculcar en el pensamiento de los romanos el Evangelio de Jesucristo. Es decir, mostrar que Jesucristo, el Mesías prometido, a través del sufrimiento, ojo, porque los romanos consideraban que el sufrir y el dolor y el castigo era para los criminales. Por lo tanto, que venga esta enseñanza de alguien que fue crucificado no tiene mucho sentido. Y que a través del sufrimiento, ¿sí?, y a través de su vida y de su muerte, Jesucristo fuera presentado como convertir a los gentiles al movimiento de Jesús, a pesar de la vergüenza de la cruz. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero sí la perfeccionaron. Fueron los fenicios, dicen los historiadores, que inventaron la crucifixión, pero los romanos la mejoraron y la llevaron a un nivel de sufrimiento, a un nivel mayor de dolor. Pero el punto sigue siendo, Marcos escribió para alcanzar gentiles y evangelizarlos. Punto. ¿Sí? Hay una crítica, o la forma en que está redactado sugiere que Marcos entonces señala un énfasis muy importante o clave dentro de una naturaleza que se le denomina el radicalismo discipular, o un discipulado radical, o un discípulo en contra de la cultura. ¿Sí? Para Marcos, el discípulo debe tener un compromiso incondicional hacia Jesús y el programa de su reino, la agenda de su reino, cómo esto lo estipula. ¿Y cómo es eso? Renunciando a la propiedad, ¿se acuerdan cuando Jesucristo mencionó eso? A la familia y a la vida misma cuando fuere necesario. Discipulado radical. Oye, como que ya esto no se me hace tan atractivo. Bueno, fue lo que Jesucristo mencionó en el Evangelio de Marcos. Y básicamente hay una pequeña, o quiero segmentarlo en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 8 y del 9 al 14, en dos segmentos muy, muy grandes. Desde el capítulo 1 al capítulo 8, Jesús está desplegando su autoridad, y en la segunda parte, del 9 al 14, sí, Jesús está de camino al sufrimiento. En una, despliega su autoridad, y en la otra, ¿sí?, va de camino al sufrimiento. ¿Cuál de las dos es más importante? Las dos son igual de importantes. Vamos a ver el primer punto, entonces. Jesús desplegando su autoridad, del capítulo 1 al capítulo 8. Quiero que veamos tres puntos. Primero, la autoridad en su mensaje. La autoridad en su mensaje da mucho de qué hablar, porque los que debían de haber tenido autoridad lucieron como unos peleles delante de Jesucristo, unos ignorantes, alguien que simplemente había como perico repetido lo que habían dicho sus antepasados, pero no lo vivían, ni mucho menos había una congruencia entre lo que decían y hacían. Estamos refiriéndonos a los líderes políticos. Los líderes políticos no tenían ninguna autoridad moral en lo que decían y lo que decían y lo que hacían. Habían perdido el rumbo. Y Jesús proclamaba normalmente, y con mucho énfasis y con urgencia. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice: el tiempo se ha cumplido, decía. El tiempo ya. ¿Has escuchado a una mamá cuando le está diciendo a sus hijos: ya vámonos? Ya estamos... Ese suspiro vino del corazón, Juanita, ¿eh? Entonces tú sí sabes a qué me refiero. El tiempo se ha cumplido, ya es hora, ya terminó. Ok, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. También vamos a ver que Jesucristo aquí en estos capítulos va a mostrar su autoridad sobre lo espiritual. Va a mostrar la autoridad sobre la naturaleza y una autoridad sobre el pecado. No los puse en orden cronológico, sino que los puse con un orden muy especial, porque está poniendo un sándwich entre su mensaje y la autoridad del pecado. Vamos a desplegar esto. Primero, en la autoridad de su mensaje, Dios está instaurando, está diciendo: ya llegó, ya es hora, el reino de Dios ya está aquí, el tiempo se ha cumplido, por lo tanto, arrepiéntanse, acérquense, arrepiéntanse y crean. Arrepentimiento y fe. Mira, el Evangelio de Jesucristo se resume en: arrepiéntete y cree. Punto. Oye, pero entonces ya no tengo que dejar de decir, de hablar, de pensar y de asistir. No.
Tú quieres ser alguien que discípulo de Cristo, arrepiéntete y cree en Jesús. Confía en Jesús. Punto. Si alguien le añade más a eso, está adulterando la palabra de Dios. El punto aquí es de que nos surge una duda. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, hemos nosotros predicado hace 2 años, 3, no me acuerdo, no preciso bien, acerca del reino de Dios. Y si recordamos esta definición, donde Horizonte lo podemos simplificar así. El reino de Dios no es solo un lugar o un tiempo, porque algunos podrían argumentar, ¿y dónde está? No lo veo. El reino de Dios es el gobierno real de Dios en el corazón, en el interior, en la vida de las personas, ¿sí? Que progresivamente va renovando sus almas, su mente, su corazón a través de una relación íntima y eterna con Él. Entonces, ¿el reino de Dios está por llegar o ya llegó? El reino de Dios entonces todavía falta por consumarse, y es cuando venga Jesucristo glorioso entre las nubes, cuando ahí totalmente iniciará todo este proceso escatológico y llegaremos a decir: gloria a Dios, que tenemos un Dios soberano. El punto aquí es de que nosotros necesitamos mantenernos humildes a esto. El reino de Dios se ha acercado, y también la autoridad de su mensaje, que implica un discipulado radical, en donde Marcos 8:34b dice: si alguien quiere venir conmigo, porque dice, ok, vengan, arrepiéntanse y crean en el evangelio, yo me hago tu seguidor, ¿y ahora qué? Bueno, si alguien quiere venir conmigo, caminar conmigo, hacerse cristiano, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Insisto, tu pareja, tu cónyuge no es tu cruz, tus hijos rebeldes no son tu cruz. El punto aquí es, negarse a sí mismo no quiere decir que deba yo renegarme alguna cosa. Es que ya soy cristiano, ya no voy a fiestas. Es que ya soy cristiano, ya no tomo. Y así como, se indigna, ¿no? Y es que mi religión me lo prohíbe. Ay, cálmate. Negarse a ti mismo no quiere decir que deba negarme alguna cosa, sino renunciar a mí mismo como el centro de mi vida. Renunciar al ego, renunciar al yo, renunciar a mis propios deleites y pasiones que fácilmente pueden torcer mi corazón. Los que han tomado consejería conmigo ya saben de qué hablo cuando hablo del corazón, que involucra el pensamiento, la emoción y la voluntad. El rendir totalmente tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones a Jesucristo, y en lugar de querer ser tú el único satisfecho, saciado, el que tenga todo el centro en su vida, quiere decir entonces debemos orbitar alrededor de Cristo y desear lo que Él desea. La aplicación es muy sencilla después de esto, porque podríamos decir: ay, qué bonito, ay, cuánto poder de la autoridad de Jesucristo. Pero déjame preguntarte una cosa: ¿es tu deleite, es tu deleite responder en obediencia a la autoridad de Jesucristo en pensamiento, emoción y acción? Te deleitas tanto en Jesucristo, que te has negado tanto a ti mismo, que deseas lo que Dios desea, y entonces vas en pos de Jesucristo con un corazón tan alegre, obedeciendo a Dios, y tu obediencia hacia Él es tu mayor deleite. Todavía tenemos mucho que aprender de nuestro maestro, ¿verdad? Sigamos, porque no nos da el tiempo. Siguiente, la autoridad sobre lo espiritual. Hasta aquí este tema también es súper apasionante, porque en este punto van a aparecer 3 personajes. Primeramente está Jesucristo el Mesías, que es considerado el Santo de Dios. Luego tenemos también a los demonios, a los ángeles caídos. No voy a hablar, no es una clase de demonología. El punto aquí que estos demonios tienen una teología. ¿Cuál es? Los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Los demonios también han leído la Biblia, conocen, tienen una teología. Y tenemos el grupo más grande, humanos. Pero estos dudan de la autoridad de Jesús. Qué triste. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús, y Marcos 1:24 dice que ¿qué quieres tú? ¿Qué tienes que ver con nosotros? Dice Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. ¡Wow! Y dice un comentarista
John MacArthur, para ser precisos, que los demonios saben teología mejor que muchos humanos. Confiesan la santidad absoluta de Dios. También esto lo dice en Santiago 2:19. Pero no se someten a Él, porque son demonios. Ese título, Santo de Dios, apunta a su naturaleza divina, como dice Juan 6:69, y su rol como el Mesías. Aquí la pregunta es, ¿cómo va tu teología y tu conocimiento con respecto a Dios? Porque puede estar más pobre que la teología de un demonio. O puede estar más rica viviendo dudando de la autoridad de Jesús y una falta de sometimiento a Jesús. Puedes llegar a los dos extremos. En una completa ignorancia o en un abuso del conocimiento, en donde cualquiera de los dos extremos te lleva a un no sometimiento de la autoridad de Jesucristo. Si los espíritus inmundos se sometían, ¿por qué usted, citadino chilango del siglo XXI, no se somete a la autoridad de Dios? ¿Vamos bien? Más o menos, ¿verdad? Los demonios reconocen la autoridad de Cristo, confiesan su divinidad, pero no se someten a Él. Reconocer no es suficiente. Hay que someterse a Jesús. Sigamos. La autoridad sobre la naturaleza. Este pasaje en particular, cuando lo predicamos, es muy conmovedor. Fue un texto que a muchos impactó. Recibí comentarios después. Y el punto es de que Jesucristo muestra su autoridad sobre la naturaleza. Hubieron puntos interesantes en contra. El viento, el mar. Y estos dos elementos, el viento y el mar, obedecieron su voz cuando Jesucristo los cayó en la barca. Y también el mar se calmó ante su mandato. ¡Calla!, dijo Jesucristo. Aquí, hilándolo con la diapositiva anterior, la pregunta sería, los corazones rotos, o que están aturbados, o que tienen un debraye mental donde su interior está caracterizado por tormentas y dudas y todo es vientos contrarios, las tormentas de tu interior ya fueron calmadas por Jesucristo. Porque ¿de qué sirve que cambiemos las circunstancias si tu corazón sigue igual? Podrán no cambiar las circunstancias, pero si cambia el corazón. Jesús es Dios encarnado. Toda la plenitud de la deidad, todos los atributos, perfecciones de Dios, toda la gloria de Dios están residiendo en Él, en Jesucristo. Su poder se manifiesta en la creación, vean nada más. Pero su dominio es absoluto. ¿Por qué yo temería entonces cuando Jesucristo nos da una instrucción, siendo Dios, el Dios encarnado, donde habita toda la plenitud, y yo dudar de su poder? ¿Por qué yo dudaría de alguien que ha externado su poder frente a todo la naturaleza? El punto ahí es si tu corazón está caminando en pos de Cristo. La autoridad sobre el pecado. Esto cierra mi primer punto, porque Marcos 2:9 dice, ¿qué es más fácil?, pregunta Jesucristo, decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu camilla y anda. Hoy en nuestra modernidad, los avances tecnológicos y medicina están abismalmente en comparación del siglo I. Hoy probablemente ya tenemos más elementos de fisioterapia, de medicina, cirugías, prótesis, etcétera, para que nosotros dijéramos, pues que un paralítico se levante hoy ya podría ser visible, o ya es posible. Pero aquí Jesucristo lanzando esta pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Hacer que alguien así ande o tratar algo intangible como su maldad y perdonarle sus pecados? La tecnología, la IA, la medicina, por más que avance, no tiene y ni tendrá esa capacidad de perdonar tus pecados. Por eso, mis queridos, la verdadera necesidad humana es de la redención de su alma, de su corazón, de su vida, y no solo gratificar los sentidos, vista, gusto, oído, tacto,
No solamente gratificar los sentidos con milagros naturales y o sobrenaturales. El punto aquí, Jesucristo se acercó con el paralítico, incapacitado por el pecado. Hubo un perdón, Jesús perdonó sus pecados y hubo una sanidad. Pero la sanidad más importante no fue la física, sino la espiritual. La redención es la verdadera necesidad humana. Nada va a cambiar en tu interior y en tu eternidad si yo hago que salga de tu frente polvo de oro. O que muchos no están familiarizados con eso. Pero hay muchos que dicen, ven a Cristo y entonces en medio yo voy a orar por ti para que brote de ti diamantes en tu, aquí y acá. El milagro entonces es cómo es posible que un Dios santo y justo se acerque a un inmundo como nosotros y le otorgue perdón de sus pecados. Ahí está el verdadero milagro. La ciencia ya puede convertir un diamante. Está la circonia, es un falso diamante. Si tu marido te regaló si le alcanzó en su presupuesto nada más un anillo con circonia, no lo critiques, hizo su mayor esfuerzo. Pero el punto es, nosotros ya podemos tener todo esto y torcerlos. El pecado ata, pero Jesús libera. Jesucristo te va a liberar. Por eso algunos que han llegado tan atados, tan pesados a la iglesia y hemos orado por ellos, y Dios perdonando sus pecados, vas a decir, ¿por qué me siento tan ligero ahora? Porque Jesucristo te perdonó. Jesucristo te limpió. Tú confesaste tu pecado. Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solo Dios. Y es ahí la verdadera paz que necesita experimentar el humano. Yo lo he dicho, porque a mí me han intentado tirar, a mí me han intentado sacar no sé qué, y decir no sé qué, y todo eso, y bueno, ¿de qué me sirve un milagro si mi corazón sigue igual de dolido? Sigamos. Nuestro segundo punto, entonces, vamos bien en tiempo, les prometí, y vamos muy bien. Nuestro segundo punto es Jesús caminando a su sufrimiento. Ya vimos el despliegue de su autoridad con fuerza, con soberanía, con magnificencia, y ahora vamos a ver entonces este siervo sufriente. En los siguientes capítulos del 9 al 14 va a ir Jesucristo poco a poco hacia su camino en la cruz. Vamos a ver entonces que alguien lo confesó, que Pedro tuvo una confesión muy importante. Luego, un evento que para mí es tremendamente interesante, la transfiguración de Jesucristo. Y lo vamos a concluir aquí, porque hasta aquí vamos. El servicio y el sacrificio de Cristo. Nuestro primer punto es la confesión de Pedro. Aquí, discúlpenme, no sé por qué no se rellenó ahí la diapositiva, pero sigamos. Dice, la confesión de Pedro en Marcos, acompáñame ahí en tu Biblia, capítulo 8, versículo 29. El contexto es que Jesucristo había sanado a un ciego en Betsaida. Betsaida, una región muy idólatra, una región que no recibió bien a Jesucristo, ¿sí? Y entonces termina diciendo en el versículo 26 de Marcos 8, y lo envió a su casa diciendo, ni aún a la aldea entres. O sea, ve y predica a otros lugares, pero a esta aldea, pues no. Luego, en el versículo 27, Jesús salió con sus discípulos a la aldea de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? En esta pregunta no está revelando que la inseguridad de la identidad de Cristo, como algunos cantantes famosos cristianos han dicho, como Jesús Adrián Romero, que Jesucristo dudó de su llamado. El punto es de que Jesús salió y preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? No porque no supiera la pregunta, sino porque él quería sacar la respuesta correcta de los labios de sus discípulos, que en teoría ellos tendrían que saber conocer a estas alturas, sin tener lugar a dudas de cuál es la identidad de Jesucristo. Porque la metodología de Jesucristo no fue autodeclararse como el Mesías esperado, sino que utilizó parábolas, utilizó este secreto o este misterio
Incluso con Pilato le dijo, bueno, tú lo has dicho, el rey de los judíos. Bien, le respondieron, versículo 28, unos, Juan el Bautista, para ser precisos, y otros, Elías, ¿sí? Es decir, estaban asignándole, decían que era Jesucristo era Juan el Bautista o Elías. Pero otros, uno de los profetas. Bueno, si no fueron uno de los anteriores, pues un profeta, tiene que pegarle a una de las tres. Versículo 29, él les preguntó de nuevo, miren, la paciencia de nuestro maestro. Pero ustedes entonces, ¿quién dicen que soy yo? Que los dirían en mi tierra, en mi rancho, que los demás digan misa, los demás digan lo que quieran con respecto a Jesucristo. Pero ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Y ahí le respondieron, tú eres el Cristo, el Mesías, le respondió Pedro. Pedro fue entonces el más difícil de llevar, de discipular. Imagínense, tener en la iglesia a un Pedro y discipularlo ha de haber sido complicado. Jesucristo lo tomó y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie, les dijo. Por lo tanto, en esta confesión de Pedro a Cristo, un error muy común es creer que el Mesías, ¿sí?, sería un Mesías de pura gloria y de pura victoria, pero sin sufrimiento. Por lo que ya dije en el contexto histórico, el pueblo o la audiencia querían escuchar y saber de un líder político que viniera montado en un caballo con alabanza y gloria para traerles libertad frente al hostigamiento del gobierno de Roma. Pero Jesucristo entró en un pollino en el sentido de hay paz en mis pasos, en mi andar. Y aquí es, entro, algunos levantan, echan sus mantos y levantan palmas, porque es un sentido de recibimiento y cantando Hosana. Pero esto básicamente es el preámbulo para entrar a su pasión, a la pasión de Cristo, al sufrimiento. Veamos entonces el siguiente. Mientras todo eso pasa también en unos capítulos, en unos versículos más adelante, para ser preciso, en el capítulo 9, versículo 2, sucede un milagro que para mí, cuando yo lo enseñé, a mí me frustró muchísimo porque no puedo lograr transmitir el peso de gloria que tiene este milagro. Muchos dicen la transfiguración, Cristo resplandeció, pero yo les digo, para mí lo más, a través de mi lectura, obviamente yo no llegué a esas conclusiones solito, no. El punto fue de cómo Jesucristo se despojó de sí mismo en el cielo, se hizo hombre y mantuvo toda la plenitud de la deidad en una envoltura de carne, sin que se le saliera ningún destello de poder y gloria fuera de su control. ¿Cómo es que entonces logró ese control de su poder en mansedumbre durante 33 años, que logró dejar salir tan solo en un fragmento del tiempo? Muchos dicen, este fragmento del tiempo es lo más milagroso. Pero yo digo, ¿cómo es que contuvo entonces en una envoltura de piel y hueso la gloria de Dios? Porque era 100% Dios y 100% hombre. Para mí eso luce glorioso. ¿Cómo le hiciste, Jesucristo? El propósito es, de aquí hubo un resplandor, su rostro brilló como el sol, y aquí hace alusión a lo que sucedió cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente en el desierto. Yahvé, no soy digno de entrar con mis sandalias, me las voy a quitar y voy a entrar ahí a este lugar. Y cuando Moisés iba en otros momentos a platicar con Dios, su rostro resplandecía. ¿Cuánta gloria tiene que emanar Dios en su persona para que cualquiera que se adentre tan solo un poco su humanidad pueda resplandecer? Ya vimos que la gloria de Dios no tan solo es luz. La luz nos da una gran imagen de lo que significa, o una gran descripción de lo que significa combinar todos los colores en un solo punto y sale luz blanca. Hemos visto que la gloria de Dios no es solo luz, sino todas las virtudes humanas conocidas en su máximo esplendor concentradas en una sola persona. Esa es la gloria de Dios. Amor,
al 100%, justo 100%, recto 100%, etcétera, etcétera, 100% en una sola persona todo el tiempo. Nunca cambia, siempre es y siempre será. La gloria de Dios tiene mucho más que ver y mucho más peso que simplemente decir que es con una luz resplandeciente. Para nosotros eso significa, esto es luz y glorioso. Y entonces hubieron testigos, Moisés que representa la ley, y Elías, los profetas presentes. Y hubo una voz, esta voz dijo algo muy particular: este es mi hijo amado, a este escuchen, oigan, préstenle atención. La voz del Padre se escuchó entre las nubes, y los que estaban presentes, sus discípulos, sus círculos cercanos, estaban: a este escuchen, oigan. Tiene algo importante que decir. La palabra oír implica en el hebreo, y ellos lo entendían muy bien, inclinarse para prestar atención, porque está diciendo algo muy importante. Esta voz dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Hay una confirmación divina del camino de Jesús, porque Jesús ya había anticipado: voy a ir a ser crucificado como una oveja hacia el matadero. Pero se les habían olvidado los discípulos: no, Jesús, no digas eso. No, eso no es tan popular, eso no es tan relevante. No, ¿cómo crees? Pero oigan la voz, una confirmación divina. Por lo tanto, a través del sufrimiento llegó a la gloria, y oír a Jesús es obedecer su llamado. Es decir, hubo un propósito: confirmar que la cruz fue algo planeado divinamente y no fue un accidente. El servicio siguiente. Jesucristo en esta última etapa, ¿sí?, empezó a dar el corazón de su discipulado, el propósito, el objetivo. Ya nos enseñó su autoridad, hubo un servicio, a estar en el sacrificio, porque, bueno, con toda la autoridad, Jesucristo empezó a servirle, a alimentar y a hacer milagros. Pero, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es lo medular, lo neurálgico de su discipulado? Después, cuando escucha esta voz, a él escuchen, a él presten la atención. Obviamente el cristiano que estuviera ahí o los discípulos tendrían que decir: ok, la próxima vez que emane palabra o articule algo Jesucristo, voy a tomar nota y voy a creer todo lo que dice, porque el camino del discipulado está reflejado en el corazón de Jesús y se manifiesta a través del servicio desinteresado y el sacrificio, renunciando al egoísmo para seguir sus pasos. Jesucristo dijo más adelante: ¿quieres venir en pos de mí? Ya lo dije en el primer punto. Sirve a los demás. Sé un diácono, la palabra griego. Sé un diácono. ¿Cómo quién? Pues como Jesucristo sirvió, sin esperar nada a cambio, no para los hombres, sino para Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Aquí está entonces la implicación de negarse a sí mismo. Hoy queremos levantar un gran aplauso y honra a las antorchas, porque sirvieron ahí, y espero que de manera desinteresada y con un corazón de un discipulado de Jesucristo, y no para que lo viera el pastor o los hermanos o todo lo demás. O a lo mejor, papá, si tú fuiste, que si no sirve, no lo castigues con el servicio. El punto es que ellos tienen que aprender a servir desinteresadamente. Y servir, mis queridos, cuesta. Servir no es gratis, servir no es placentero, servir no causa ningún placer a la carne. Y no tan solo estamos manejándolo en un ambiente, en una atmósfera eclesiástica, porque si bien nosotros no estamos todo el día en la iglesia, estamos y tenemos diferentes circunstancias y entornos a los que tenemos que servir. Primeramente, antes que los de afuera, servir a los de nuestra casa. Mamita linda, gracias por servirnos tanto a hombres tan ineficaces como nosotros, esposas. Papás, gracias por servirnos tan pacientemente después de mi necedad. Hijos, atiendan. No es simplemente acomedirse por acomedirse para salir del apuro. El punto es, mis queridos, hay que servir. Si tú eres cristiano, a tu primera autoridad, que son tus padres. Bueno, está Dios, luego tus padres. No es que soy cristiano y voy a deslindar mi autoridad y mi sometimiento y mi servicio
de mi casa y solamente a mi puesto en la iglesia. Escúchame. Sirve a los de tu casa, jovencito, jovencita. Te dices cristiano, sirve a tu casa como Cristo sirvió, de forma sacrificial. Ay, es que mis hermanos, mis hermanas y bla, 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 bla. Bueno, Jesucristo pudo haber dicho todo eso, pero aún así sirvió de manera desinteresada, con un corazón o amor. 1 Corintios 13, tienes que hacer doble clic y desplegar los 12 elementos para que puedas entender de qué se trata todo esto, porque definitivamente va a haber una negación, una renuncia a tu egoísmo. Esto se dijo en Roma en el primer siglo, pero también sigue aplicando en el siglo XXI, porque hay muchos que solamente quieren buscar ser servidos, que me escuchen nada más, en donde yo pueda servirme de los demás en lugar de servirle. El sacrificio de Cristo, Él fue ungido en Betania, una adoración en medio de tanta oposición, y en la última cena hubo un pacto. Él sirvió a discípulos, Él sirvió a gente que lo iba a traicionar, que lo iba a negar, que lo iba a todo. Y en ese momento hubo un gran contraste, un servicio totalmente interesado en su propio bienestar de Judas y en un servicio totalmente humilde de Jesucristo. Fue fiel. Quien te dijo ven a Cristo y pare de sufrir fue un mentiroso. Y más si lo ponen en un tono brasileño. Porque ser cristiano involucra servir y sufrir. Pero una de dos, o tu dolor en medio del sufrimiento va a ser para destruirte o vas a sufrir bien para Cristo. Si tú no te entrenas, conoces el propósito del dolor en medio del sufrimiento, vas a terminar siendo la víctima de las circunstancias. El sufrimiento y el dolor para los cristianos tienen un propósito: ser más como Jesucristo. Por lo tanto, esto va para el casado, para el soltero, para el divorciado, para el viudo. Sufrir, negarte a ti mismo, servir, sacrificarte es el fin del cristiano para ser más como Cristo en pensamiento, emoción y voluntad. No para que todos se hagan a mi complacencia. Y termino así. ¿Lo logramos? La conclusión es: Marcos va a mostrar entonces, antes de dar esto, muestra a Jesucristo con autoridad, sirviendo y sufriendo, rechazado por los hombres, en camino a la redención de ellos, siendo exaltado por el Padre a su debido tiempo, después de ser entregado en la cruz. Ese fue el resumen de Marcos. Hoy ya sabes de qué se trata Marcos. Hoy ya sabes cuál es el objetivo de Marcos. Hoy ya sabes para quién fue escrito el Evangelio de Marcos y de dónde salió y todo. Y algunos versículos clave. Y entonces, el llamado está, primeramente, para los incrédulos, para aquellos que todavía dicen: ¿será realidad lo que Cristo dijo? Bueno, probablemente tienes la teología de un demonio. Pero hay esperanza. Reconoce la autoridad y arrepiéntete de tus pecados. Reconoce la autoridad de Cristo y arrepiéntete de tus pecados. No te quedes ahí, porque si no, tú mismo te estás condenando, amando más tu oscuridad y tus pecados en lugar de venir a la luz y arrepentirte de ellos. Jesucristo no te va a venir y poner el dedo sobre la llaga: pecador, miserable, incircunciso, gentil, sino nos dio gran evidencia de decir: bien, vete y no peques más. No te pesa eso en el corazón. Por lo tanto, abraza el Evangelio de salvación. Jesucristo es la respuesta a tus problemas. Y si tú eres un creyente, si tú ya has vivido en Cristo, entonces síguele el camino a Cristo en la cruz con valentía. O sea, toma tu cruz y niégate a ti mismo.
Mi hermano, si estás pasando por sufrimiento, acércate y oraremos por ti. Mi hermano, pueden orar por mí, estoy en sufrimiento por esto, por lo otro. Pueden orar por mí porque no estoy viendo a Cristo en medio de él, como vimos en el Salmo 65. Más allá de buscar la resolución del problema, hay que encontrar a Cristo en medio del problema o de la aflicción. Y entonces, imitar su amor, su servicio a los demás. Jesús es tu ejemplo. Hacemos discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús, que hacemos discípulos de Jesús. Acompáñenme a orar. Le invito a Benjamín, Bernardo, Emanuel, que pasen acá adelante, y Lupita Salcedo, ¿sí? Para que me puedan acompañar por si alguien necesita oración. Por si alguien realmente dice, oye, ya creo que entendí, creo que el Espíritu Santo me está redarguyendo, creo que ya sé por qué estoy aquí. ¿Podrías orar por mí? No necesariamente tienes que ser un incrédulo, pero pásenle, por favor, pásenle, para que puedan orar. Y está Lupita. Ale, estás disponible. Pásenle ahí con Lupita también. Y acompáñenme a orar. Señor, el Evangelio de Marcos ha sido impresionante. Nos ha dejado con la boca abierta con tu poder, con tu autoridad. En el cómo ahora como cristianos podemos aprender de ti paso a paso. ¿Qué significa todo esto? Te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar más tu forma y a renovar nuestro pensamiento para amar lo que tú amas y desear lo que tú deseas, Señor. Y te ruego por aquel que está pasando sufrimiento en vano, que pueda venir al arrepentimiento en Cristo, pedir perdón de sus pecados, confesarlos delante de ti, y que haya socorro oportuno en tu gracia. Te ruego por aquel hermano que está batallando y pasando por circunstancias difíciles, Señor. Tráele descanso. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.